Bien, hermanos, entonces continuamos en esta tarde, 2 Timoteo capítulo 3. Hoy día vamos a compartir de los versículos 10 al versículo 15. Del 10 al 15, 2 Timoteo capítulo 3. Dice así la Biblia: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Los versículos 16 y 17 los vamos a dejar para el próximo sábado. No puede haber un mejor tema como último culto del año 2014 que la inspiración de las Sagradas Escrituras. No se pierdan la enseñanza del próximo sábado, porque este texto es clave. Pero eso lo vamos a dejar, como digo, para el próximo fin de semana. Muy bien. El apóstol Pablo en el capítulo 3, como vimos la enseñanza anterior, comenzó a manifestar que vendrían tiempos peligrosos, donde existirían hombres moralmente corruptos. Y el apóstol Pablo da una serie de características desde el capítulo 2 hasta el versículo prácticamente 9, donde el apóstol Pablo, como digo, describe las características morales de estos hombres en los postreros días. Y en esos postreros días vimos que serían tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos crueles, donde estos hombres, y desde luego mujeres también, manifestarían estas características morales que serían totalmente corruptas. Y el apóstol Pablo, después que describe a todos estos hombres en sus características morales, en el versículo 8, para ejemplificar los hombres antes mencionados, el apóstol Pablo describe a Janes y Jambres como un ejemplo de hombres también, en este caso que resistieron a la verdad y que fueron hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces el apóstol Pablo menciona a estos dos hombres para ejemplificar, vuelvo a insistir, en este caso los hombres que había descrito anteriormente con esas conductas morales corruptas. Y el apóstol Pablo también agregó en el versículo 9 que estos hombres no irían más adelante, o sea, tendrían un fin. A ellos les espera un juicio, les espera un término, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, o sea, la de Janes y Jambres. Por lo tanto, hermanos, cuando en el versículo 10 el apóstol Pablo dice, pero tú, Timoteo, o pero tú, inmediatamente nos damos cuenta que la conjunción pero está indicando un contraste. ¿Cuál es el contraste? Pablo estaba hablando de los hombres corruptos que vendrían en los últimos tiempos, donde serían tiempos peligrosos. Pablo está describiendo ese tipo de hombres, pero Pablo agrega, pero tú. ¿Se entiende? Tú eres distinto, Timoteo. Tú eres diferente a a la lista que estoy dando de características de estos hombres corruptos. ¿Cuál es el contraste aquí? Bueno, que tú, Timoteo, has seguido mi doctrina.
Y ese pronombre posesivo, mi doctrina, se tiene que repetir en todas las demás virtudes que aparecen descritas. En otras palabras, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe. ¿Se entiende? Muy bien, de ahí la vamos a ir desarrollando todas de una por una. Primero, lo importante aquí es clarificar el verbo seguido o seguir. Cuando Pablo dice, pero tú, Timoteo, a diferencia de los hombres corruptos que vendrían en los últimos tiempos, tú eres diferente a ellos. ¿Por qué? Porque has seguido mi doctrina. La palabra seguir en la Grecia antigua, los filósofos la usaban para referirse a la relación muy cercana que había entre un maestro y su pupilo o su estudiante. Significa estudiar y seguir de cerca a alguien o seguirlo paso a paso o tener un ejemplo a seguir. No sé si ustedes han escuchado al comentarista William Barclay. Bueno, sería interesante que los estudiosos de la Biblia lo leyeran. Él dice lo siguiente con respecto al término seguir que utiliza el apóstol Pablo. William Barclay dice lo siguiente: quiere decir seguir a una persona físicamente, vincularse a ella. También quiere decir seguir a una persona intelectualmente, atender con diligencia su enseñanza y comprender plenamente el significado de lo que dice. También quiere decir seguir a una persona espiritualmente. No solo entender lo que dice, sino también poner en práctica sus ideas y ser la clase de persona que quiere que seamos. En otras palabras, o dicho de otra manera, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, a diferencia de todos los hombres corruptos, tú has estado cerca mío. Tú has continuado, me has seguido paso a paso mi doctrina, mi conducta, mi fe, mi longanimidad. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, Timoteo había seguido en primer lugar mi doctrina, dice Pablo. Esto es interesante porque Pablo dice mi doctrina, no dice la doctrina del Señor. Al final vamos a explicar eso. Entonces, Pablo dice, Timoteo, tú has seguido mi doctrina. La palabra doctrina viene del griego didaskalia, de ahí viene didáctico, el término que se utiliza mucho en el ámbito educacional. Bueno, esto significa enseñanza. Cuando tú escuches o leas en la Biblia doctrina, está hablando de un cuerpo de enseñanza. Dicho de otra manera, entonces, Timoteo, tú has seguido el cuerpo de enseñanzas que he predicado, que he enseñado. Tú has seguido de cerca lo que yo he predicado ante muchos testigos. Veíamos algunas enseñanzas atrás. Entonces, todo lo que Timoteo había oído de Pablo ante muchos testigos, Timoteo había seguido muy de cerca, paso a paso. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre que no solo decía, sino también hacía. Cuando Timoteo se da cuenta que Pablo es un hombre congruente entre lo que dice y lo que hace, entonces pasa a ser un referente para Timoteo. ¿Por qué, hermanos? Porque todos nosotros, los que por la gracia del Señor estamos al frente de una iglesia, los líderes que están o pastores, ancianos que están al frente de una iglesia, entender esto es clave. Si nosotros queremos que en el buen sentido de la palabra la gente nos siga, tenemos que ser consecuentes. Porque basta con que la gente que está bajo nuestra dirección vea una inconsecuencia en nosotros, es suficiente para que la gente se decepcione. Y la gente comience a mirar ya a otro lugar o a otro lado. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza, has seguido mi doctrina, has seguido todo el cuerpo de enseñanzas que yo he predicado ante muchos testigos y desde luego también te he enseñado a ti. A diferencia de los falsos maestros, a diferencia de los hombres corruptos,
que vendrían en los postreros días. Número 2, ¿qué otra cosa había seguido Timoteo? Bueno, ha seguido mi conducta. Agoge en el griego, esto se refiere a un estilo de vida. Se refiere a un patrón de conducta. Pablo había vivido lo que predicaba. Timoteo debía hacer lo mismo. Noten ustedes, hermanos, a lo mejor para alguna persona que escucha a Pablo decir, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, parecería un poco arrogante, ¿verdad? Has seguido mi doctrina, mi conducta, mi fe. En otras palabras, Pablo se pone como un referente ante Timoteo, pero repito, al final vamos a ver por qué. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 4, con respecto a que Timoteo había seguido la conducta o el proceder de Pablo, el patrón de vida de Pablo. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17, Pablo, hablando a los corintios, les dice lo siguiente: por esto mismo os he enviado a Timoteo, el mismo al cual escribe la carta, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, o mi conducta en Cristo, o mi patrón de vida en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Noten ustedes el proceder de Pablo con su enseñanza. La conducta de Pablo con lo que él predicaba. Eso se llama congruencia. Eso se llama consecuencia. Eso se llama que la enseñanza tiene que estar respaldada por el estilo de vida. Y Pablo había manifestado visible y notablemente esa conducta. Por esa razón, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú has seguido mi conducta. Han visto mi proceder. ¿De qué forma? Enseñando en todas las iglesias y en todas partes acerca de Jesucristo. Regresamos a 2 Timoteo, capítulo 3. La tercera virtud que Pablo tenía y que Timoteo había seguido era el propósito. Propósito, la razón o el motivo de Pablo. Eso tiene que ver con el propósito. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón de Pablo? En este caso, al decirle a Timoteo, ¿has seguido mi propósito? Bueno, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 20 para ver del mismo Pablo cuál era el propósito o la razón o el motivo que lo impulsaba en su vida delante de Dios. Hechos 20, del 18 al 21, dice así: cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, algo que nos hace mucha falta, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Aquí está el propósito de Pablo, aquí está la razón de Pablo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuál era el impulso, el motivo, el propósito de Pablo? Bueno, terminar con gozo la carrera
¿De qué manera? Predicando a Jesucristo. Por donde quiera, donde Pablo andaba, ese era su propósito. Y Timoteo había seguido esa misma razón y ese mismo impulso de Pablo. Hoy día, le decía a mis hermanos en Linares, ¿cuál es el motivo, hermano? ¿Cuál es la razón tuya del por qué estás aquí en la iglesia? Veíamos anoche en Romanos 1:7, que todo lo que Pablo hacía era por amor de su nombre. Por amor de su nombre. ¿Por qué estás aquí? ¿Porque tienes que tocar una guitarra? ¿Porque tienes que cantar? ¿Porque está tu novio aquí en la iglesia? ¿O por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es el impulso tuyo de estar aquí en la iglesia? ¿Para que nadie te diga nada? ¿Cuál es el propósito por el cual estás aquí? Bueno, por amor de su nombre, porque Él me salvó, porque Él me perdonó. Y en respuesta a aquello, vengo y me congrego. Venga o no venga mi papá, venga o no venga mi tío, venga o no venga mi pololo, o mi polola, o mi esposo, o mi esposa, yo vengo, Señor, porque mi propósito es sublime, mi propósito es eterno. Quiero acabar con gozo la carrera. Y mi propósito es, Señor, agradarte. Venir y estar con mis hermanos, escuchar tu palabra, porque eso es lo que me impulsa. Preparar mi vida para llevar adelante el ministerio y los dones que tú me has regalado para el desarrollo y avance del ministerio o de la iglesia. Ese era el propósito verdadero del apóstol Pablo y Timoteo había seguido eso. Cuarta virtud, el apóstol Pablo le dice, has seguido mi fe. La fe aquí debe traducirse como fidelidad. Pablo no se está refiriendo aquí a la fe salvífica, porque la fe salvífica es un don de Dios que Dios da en un momento específico de la vida y eso es para siempre. Pero la fidelidad después de convertido es otro tema. Entonces Timoteo había seguido esa fidelidad que el apóstol Pablo había depositado en su Señor y había depositado también su confianza en el Señor. Eso tenía que seguir Timoteo y lo había seguido de Pablo. En quinto lugar, longanimidad. La longanimidad, macrotumia en el griego, tiene que ver con el soportar sufrimientos y presiones respecto de personas. Alguien que nunca se rinde ni se da por vencido sin importar el costo. Más abajo se menciona otra palabra que es paciencia, upomone, que tiene relación con el soportar las circunstancias. Entonces Dios, hermanos, nos manda tener a nosotros, o Pablo le había dicho a Timoteo, tú has seguido mi longanimidad. O sea, Timoteo se había dado cuenta que Pablo era un hombre que soportaba y que aguantaba a las personas también. Y más abajo, como digo, Pablo también tenía paciencia, o sea, era capaz de aguantar presiones, soportar presiones sin tirar la toalla, mantenerse firme en Dios. Y eso es lo que Dios nos manda a nosotros también. Tenemos que soportar y aguantar a personas y circunstancias. Ahí está la macrotumia y el upomone, las dos palabras griegas que implican las presiones circunstanciales o las presiones temporales de la vida y presiones también que tienen que ver con gente que nos rodea. ¿Por qué? Porque Dios va a usar tanto las circunstancias como a las personas para trabajar dentro de ti. Había seguido Pablo también el amor ágape, el amor sacrificial, el amor sin condiciones, el amor de 1 Corintios 13. Dice la Biblia en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado, ha sido volcado en vuestros corazones por el Espíritu Santo.
La pregunta es, si el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en tu corazón o en los corazones de los creyentes, ¿por qué los creyentes no se aman? Vuelvo a repetir, si la Biblia dice que el amor de Dios, ese amor que había seguido Timoteo de Pablo, ha sido volcado, ha sido derramado en tu corazón, ¿por qué no amas a tu hermano? Bueno, una respuesta podría ser, no eres creyente, eres un religioso que viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque la persona que realmente ha tenido un encuentro con Dios real, verdadero, ¿cuál va a ser la condición natural de su vida? Amar a su prójimo, amar a su hermano. Y eso es lo que había seguido Timoteo de Pablo. ¿Acaso Pablo no amaba a sus hermanos? Dice la Biblia que Pablo llegaba a llorar para que en sus hermanos el carácter de Cristo fuera manifestado. ¿Imaginan tener ese corazón de Pablo? Cristo lloraba para que Pepito en la iglesia fuera como Cristo. Pablo lloraba para que la hermana fuera como el Señor. Y cuando los hermanos se desviaban de la verdad, cuando los hermanos no hacían lo que Dios les pedía, Pablo sufría. Como a nodriza que cuida a los niños, Pablo cuidaba a sus hermanos. Porque como el amor de Dios se había manifestado en su vida, la consecuencia lógica sería que él también manifestara el amor a sus hermanos. Hazte esa pregunta, hermano. ¿Amas verdaderamente a tu hermano? Porque si amas verdaderamente a tu hermano, no le vas a hacer daño. No vas a hablar mal de él a sus espaldas. No lo vas a traicionar. No vas a ser desleal con él. Vas a ser sincero y honesto con él. Fieles son las heridas del amigo, del que ama. ¿Verdad? El que te ama te va a decir las cosas, pero a ti. Eso habla de amor genuino. Y Timoteo había seguido eso. Paciencia es lo que expliqué recién. La palabra upomone, que es la resistencia o el aguante ante las presiones de las circunstancias. Soportar bajo las presiones de la vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esas circunstancias? Sea cual sea la circunstancia que pasas, ¿verdad que es complicado estar bajo presión? Es como estar debajo del agua. Puedes estar 30 segundos, 40 segundos, bueno, hay gente que está más, pero ¿qué pasa ya cuando te empiezas a desesperar, te falta el aire? Tienes que salir a flote. Muchas veces Dios nos tiene, no así, es un ejemplo ilustrativo, estamos bajo una presión y queremos salirnos de ahí. Y Dios nos dice, no te puedo sacar porque todavía no aprendes. ¿Y cuándo me vas a sacar, Señor? Cuando aprendas. Cuando entiendas la lección que quiero enseñarte. Es como la mamita que hace el pan, lo mete al horno, y cuando el pan no tiene su color, no sube debidamente, ¿verdad? No tiene el color adecuado, ¿verdad? Bueno, tiene que estar más tiempo, porque si lo saca antes de tiempo del horno, bueno, va a salir crudo. Entonces así Dios es con nosotros. En algún momento de nuestra vida nos va a meter a un horno. Y nosotros como panes crudos queremos salir de ahí. Señor, ya estoy listo. No, mentira, no estamos listos. Porque Dios nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Entonces Dios te dice, te queda 1 minuto. Juanito, te quedan 10 días todavía. Te queda 1 mes. Los más testarudos te quedan 6 meses adentro del horno. Y eso nos duele, pero nos hace bien. Porque cuando salimos de ahí con el dorado perfecto, somos bendición. Paciencia. Pero dámela ya, dijo el otro. Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 35 al 36.
Miren qué importante es la virtud de la paciencia. Hebreos 10, 35 al 36. Antes de leer esto, me acuerdo una vez, lo dije creo una vez aquí en la iglesia, lo repito, cuando de repente se me acerca un hermano o uno mismo, hermano, pero esta situación, este hermano, esta hermana, qué sé yo. Y una vez me escribieron un correo y lo mandé de vuelta, porque precisamente esta persona carecía de paciencia. Al igual, yo creo que todos nosotros, en algún minuto, pecamos de eso, ¿no? De impacientes. Y le dije, mira, una de las cosas que a mí me ha ayudado personalmente a ser paciente con las circunstancias y con la gente es que Dios tiene paciencia conmigo. Y si Dios tiene paciencia contigo, hermano, como eres, entonces aguanta a tus hermanos. Eso me ayuda a mí mucho. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, no pierdan vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia, el aguante, el soportar, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. De acuerdo a este pasaje, para obtener la promesa y el galardón de Dios, ¿qué es necesaria? La paciencia. Si no entiendes que tenemos que esperar en Dios, no vamos a ver efectiva la promesa de Dios aquí en la tierra. Primera de Pedro, al ladito. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Es importante también mencionar con respecto a la paciencia que muchas veces tendremos que sufrir injustamente y tendremos que ser pacientes. Primera de Pedro 2, versículo 20, dice la Biblia estas palabras. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Van a haber ocasiones que haciendo lo bueno vamos a sufrir. Pero es parte de la paciencia, es parte del soportar, porque no siempre vamos a sufrir injusticias por nuestros pecados, sino también porque hagamos lo bueno delante de Dios. Regresamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 11. Otra cosa que tenía que seguir Timoteo, que había seguido, eran las persecuciones. Bueno, ¿cuántos saben que Pablo fue perseguido por causa del Evangelio? Y los padecimientos aquí lo voy a tomar como algo junto. ¿Dónde sucedió estas persecuciones y los padecimientos? Bueno, Pablo menciona 3 ciudades, Antioquía, Iconio y Listra, que eran ciudades que pertenecían a la provincia del cual Timoteo era oriundo. Entonces Timoteo sabía que Pablo había sufrido persecuciones y padecimientos en este caso, Iconio, Antioquía y Listra. Estos padecimientos están en la Biblia descritos en Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14. Ahí está descrito todas las persecuciones y padecimientos en estas ciudades. Ahora bien, notemos algo interesante, hermanos, con respecto a las persecuciones y padecimientos que el apóstol Pablo había vivido y que Timoteo había seguido. Hay algo muy interesante en Hechos capítulo 9 que quiero destacar. Abran su Biblia allí. Hechos 9, versículo 16. Aquí estamos en el contexto de la conversión de Pablo. Hoy día se ha tergiversado tanto el Evangelio que muchas veces se prometen cosas que, si bien es cierto, se podrían dar bajo la soberanía de Dios, pero miren ustedes,
lo característico del llamado de Pablo o de Saulo. Dice Hechos 9, versículo 15 y 16. El Señor le dijo, ve. Esto se lo dice a Ananías. Porque instrumento escogido me es este, o sea, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se imaginan si Saulo hubiese escuchado eso? ¿Se entiende o no? Dios le dice a Ananías, Ananías, mira, te voy a mostrar cuánto tiene que padecer Pablo por mi nombre. Si Pablo hubiese escuchado eso, voy a sufrir por ti, Señor, ¿me llamas para eso? Para eso, Señor, camino a Damasco, tú te enfrentas a mí y me dices que me has llamado para llevar el evangelio a los gentiles, para padecer por tu nombre. Cuando me han ofrecido hoy día lo de la prosperidad, que voy a tener limosinas, voy a estar bien con todo el mundo y voy a tener aplausos. Dios llamó a Saulo a padecer por él. Y eso es una de las cosas que tenemos que decirle a la gente cuando lo invitamos a escuchar el evangelio. Seguir a Cristo es sufrir. A mí me habían dicho que no era sufrir, que era todo lindo, que voy a tener plata, que voy a tener salud. ¿Qué evangelio me estás predicando? Porque así me han dicho a mí. Mira, la Biblia dice que no solo se nos ha concedido creer en Él, sino también padecer por Él. Por eso yo les he dicho a ustedes, hermanos, si hay aquí algún hermano sentado que me dice, pastor, mire, yo me llevo bien con todo el mundo, eso parece muy extraño, porque forzosamente en algún momento de tu vida vas a tener que sacar a la luz tus convicciones bíblicas. Si no lo haces es porque vas a favor del mundo. Pero en algún minuto tienes que padecer por causa de su nombre, hermano. Si no, no sé qué evangelio estás viviendo. Vamos a sufrir. Mis hermanos hoy día me decían, anoche me decían, hemos sufrido, pastor, nos están persiguiendo. Y yo les dije, iban a seguir sufriendo. Porque así es. La verdad tiene un precio que pagarse por vivirla, por defenderla, por predicarla, por enseñarla. Pero si tú vives igual que el mundo, desde luego no vas a tener problemas. Entonces eso es muy interesante. Muy bien, hermanos. Dice el versículo 11 de 2 Timoteo 3, persecuciones que he sufrido, y en este caso de todas las había librado el Señor. Miren, voy aquí a hacer la aclaración que dije al principio. Pablo le había dicho a Timoteo entonces, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe. Si alguien escucha esto, tilda a Pablo de arrogante. Vamos a abrir la Biblia en primera a los Corintios 11, versículo 1, y a descubrir por qué Pablo se atrevió a decir que Timoteo había seguido su conducta, su fe, su longanimidad. Por lo que dice Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 11, 1. ¿Qué dice aquí Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué Pablo tenía la autoridad de decirle a Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi enseñanza, mi fe, mi longanimidad? ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo había imitado a su maestro. Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículo 17. Filipenses 3:17, Pablo ahora hablando a la iglesia local en Filipos, les dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad o pongan atención a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué impresionante es esto, ¿verdad? ¿Cuántas de las señoritas aquí podrían decirle a otras señoritas,
sigan mi conducta, sigan mi fe, sigan mi longanimidad. Señoritas, ¿cuántos jóvenes aquí podrían decirle a otros jóvenes, sigan mi conducta, mi fe, no porque es mía, sino porque Cristo es mi verdadero referente? Y como lo imito a Él, entonces los demás pueden imitar a aquellos que se conducen de acuerdo a las pisadas del Maestro. ¿Cuántas hermanas aquí podrían decir a otras señoras, imítenme a mí? ¿Cuántos hermanos aquí podrían decir a sus compañeros de trabajo, imitadme a mí? Bueno, 2 Timoteo 3. Pablo dice que de todas ellas lo había librado el Señor. El Señor no le había librado de los problemas, pero lo había sacado a través de ellos. Y es lo que Dios nos promete. En el Salmo 34, 17, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios del universo, los ha librado. Esa es la confianza que tenemos. Dios no nos promete ausencia de problemas, nos promete sacarnos adelante a través de ellos, porque su presencia está en ti. Versículo 12. Y esto es para confirmar y reforzar la idea anterior. Esto es lo que a muchos no nos gusta, pero es una realidad espiritual. Pablo le sigue diciendo a Timoteo, y también, jóvenes, hermanos, hermanas, nuevos creyentes que están en esta noche, Dios también les dice esto a ustedes, y también todos los que quieren vivir piadosamente o cerca del Señor o de manera justa, ¿qué dice la Biblia? Padecerán persecución. Entonces, hermano, cuando alguien te persiga, no te sorprendas. Eso es algo normal, siempre que no te persigan por tus pecados, siempre que no te persigan por tus deudas, siempre que no te persigan porque andas dando mal testimonio. El contexto aquí es que todos los que quieren vivir piadosamente cerca del Señor, ¿qué te promete el Señor? Padecer. Vas a sufrir, vas a llorar. Y yo que quería, Señor, unas 3 limusinas. Y yo que quería, Señor, estar así, pero un físico, salud para toda la vida. Yo que quería, Señor, que todos en mi trabajo me felicitaran cuando le dijera que era cristiano. Olvídate de eso, hermano. Vas a sufrir por causa del Señor. Y si no estás dispuesto a sufrir, podría implicar que aún no tienes la presencia del Espíritu Santo, porque el hecho de que la gente te persiga es una de las evidencias que el Espíritu Santo reposa en ti. No te puedes llevar bien con todos tus amigos incrédulos. Imposible. Porque en algún momento, en alguna conversación, cuando debiste haber dicho algo, no lo dijiste para no irte en contra de ellos. Y Dios te va a pedir cuenta por eso. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos del 18 al 21. Hablando Cristo aquí a sus discípulos, les dice lo siguiente. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, esto es lo que acabo de decir anteriormente, pero ahora lo confirmo con un texto bíblico. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Te llevaría muy bien con el mundo, no tienes problema con tus amigos incrédulos porque eres del mundo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Me entienden, hermanos? Basado ahora en el texto bíblico, que para mí parece muy extraño que venga uno de ustedes y me digas que no tienes problema con ninguno de la gente que te relacionas que es incrédula. ¿Me entiendes por qué? La Biblia dice entonces perteneces a ellos. Porque en algún momento de la vida, de las conversaciones que tienes, de tus salidas que tienes con ellos, algo va a contradecir tus principios bíblicos o tus principios espirituales. Si a Cristo lo aborrecieron, sabed, y a ustedes también lo van a aborrecer. A ti también te van a aborrecer. Eso es la realidad cristiana del verdadero creyente. Y aquí puede estar incluida tu familia. Así es. Cristo dijo, el que no dejare padre, madre, y comienza a describir toda la familia directa de un discípulo. Si tú no estás dispuesto a dejar eso por agradarlo a Él, no puedes ser su discípulo. Es una imposibilidad que te diga ser creyente en Dios. Cuando quieres agradar a tu familia que no es creyente y además a Dios, no puedes, porque no podemos servir a dos amos. Vas a estar bien con uno y mal con el otro, inevitablemente, pero no puedes estar bien con ambos. No podemos agradar a Dios y a los hombres, Gálatas 1, 10 al 12. O agradas a Dios o agradas a los hombres, pero si agradas a los hombres, no puedes ser siervo de Cristo. Regresamos a 2 Timoteo, versículo 13. Mas los malos hombres, ¿cuáles son los malos hombres? Bueno, los descritos en los tiempos peligrosos, en los tiempos postreros, que se había descrito del 2 al 9. Mas los malos hombres y los engañadores o los embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Como decía anteriormente, irán de mal en peor, o como dijo Pablo en los versículos anteriores, no irán más adelante. En algún momento de su vida, el juicio de Dios va a venir sobre sus vidas. Y aunque van a engañar y van a ser engañados, va a venir un momento donde todos estos hombres van a tener que estar parados ante el juicio del gran trono blanco, ante el juicio del gran juez del universo, el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y aquí nuevamente Pablo, para ir terminando, versículo 14 y 15, nuevamente Pablo hace un contraste. Pero dice, o sea, en contraste a los malos hombres del 13, persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste o te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. En el texto griego dice de quién es. Has aprendido. Y esto podría incluir a su abuela Loida, a su madre Eunice, que le enseñaron las Escrituras desde niño, y desde luego al apóstol Pablo. Y todos los hombres piadosos que acompañaron a Timoteo fueron los que transmitieron, en este caso, la palabra del Señor. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pero tú persiste, mantente firme en lo que has aprendido, en esos fundamentos doctrinales de quién has aprendido, Timoteo. Versículo 15, y que desde la niñez, la palabra niñez aquí tiene que ver con la infancia, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Alguien podría decir, y pastor, ¿cuál es la edad adecuada para enseñar a nuestros hijos la Biblia? Ahí te lo está diciendo. Timoteo aprendió desde su infancia. Inclusive la palabra que se utiliza aquí incluye a los niños de pecho.
Interesante, ¿no? Mejor que leer el Condorito o la Cuarta, lee los Salmos. Entonces, desde la niñez, Timoteo había sabido las Sagradas Escrituras, en este caso de quienes había aprendido, las cuales te pueden hacer sabio o te pueden preparar para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando alguien conoce la Escritura, la misma Escritura es la fuente de la fe para salvación que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? La fe viene de la palabra, pero la fe también viene del cielo. Dios es el que concede, ¿verdad?, la fe para creer en Él. Eso lo dice Efesios 2:8, ese texto que todos los creyentes debieran saber de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo, dádiva de Dios. Entonces, las Escrituras son la fuente de la fe salvadora. Nadie se puede salvar escuchando otro mensaje. Y Timoteo tenía que persistir en eso que había aprendido, de quienes había aprendido y que desde la niñez había sabido las Sagradas Escrituras. Y esas Sagradas Escrituras, en este caso el Antiguo Testamento y por alcance el Nuevo también, podían hacerlo sabio, podían prepararlo, podían darle la preparación adecuada para que Timoteo alcanzara la salvación o cualquier persona que se le enseñe la palabra de Dios. Ahora bien, la última frase, antes de orar. Esta sabiduría que viene de la Escritura para salvación es por la fe, que es en Cristo Jesús. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29. Esta fe que es en Cristo Jesús, como dice Efesios 2:8, que es uno de los pasajes más conocidos en cuanto a que es un don de Dios, tanto la fe como el arrepentimiento, dice ahora en Filipenses 1:29, este texto muy interesante. Dice así: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. De acuerdo al texto 29, ¿cuáles son las dos cosas que Dios nos concede? Número 1, creer y padecer. Pero los que nos compete es que nos ha sido concedido no solo el creer en Él. Y este es el pasaje que confirma que cuando tú creíste fue un regalo de Dios. Fue algo que Él te concedió para que tú en este caso pudieses arrepentirte de tus pecados y finalmente recibir el perdón de Dios. Porque la fe es en Cristo Jesús. Y esa es la fe que tenemos que predicar a todos aquellos que aún no han conocido a Jesucristo el Salvador. Y si en esta tarde hubiese una persona que aún no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, la Biblia dice que debes creer en Él con todo tu corazón y comenzar a confesarlo no solo con tu boca, sino con tu vida práctica, con tu estilo de vida, con un patrón de vida conforme a lo que Dios establece en su palabra. Confía en Él, deposita tu confianza en Él, porque solo en Cristo Jesús hay salvación de acuerdo a su palabra. Y todos nosotros, hermanos, que nos hemos sido exhortados por la palabra de hoy, bueno, hagamos lo mismo que siguió Timoteo de Pablo. Sigamos su conducta, su fe o su fidelidad, su doctrina, su enseñanza. Gracias a Dios estamos en ese camino, siguiendo la doctrina de Dios
a través del apóstol Pablo o a través del Señor Jesucristo. El propósito, la fe, la longanimidad, el amor, sigamos el amor, la paciencia. Estemos dispuestos a ser perseguidos por causa de su nombre y a padecer por él. Porque eso se nos ha sido concedido por la obra de gracia del Señor. Y persistamos en lo que hemos aprendido. Mantengámonos firmes ahí, sólidos, fundamentados en la doctrina del Señor y en la doctrina de los apóstoles, para edificación, para bendición de nuestra vida. Y no se olviden, el próximo sábado, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese pasaje lo vamos a desglosar frase por frase el próximo sábado. Y vamos a entender una vez más el próximo sábado que lo que tú necesitas y la iglesia necesita es solamente esto. Porque la Escritura ella es suficiente para el creyente. Así que los que tienen duda todavía, vengan el próximo sábado. Y si quieres invitar a alguien, bienvenido será. Para que de una vez por todas entiendan que solo necesitamos Biblia en la iglesia. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias Señor por la enseñanza. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, porque tú Señor nos das las directrices que debemos de considerar para conducir nuestra vida cristiana delante de tus ojos y ante los hombres también. Ayúdanos, Señor, así como Timoteo, a seguir la doctrina, a seguir la conducta, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, el propósito, las persecuciones y los padecimientos por causa de tu nombre. Capacítanos, Señor, prepáranos para la batalla, porque predicar la verdad, enseñar la verdad y vivir la verdad implica un precio. Implica, Señor, dejar de lado muchas cosas, inclusive algunas personas que no me hacen bien a mi relación contigo, Señor. Ayúdenos a entender que la vida cristiana consiste en ir dejando cosas que me hacen daño, en ir santificando mi vida, porque tú demandas de nosotros, Señor, santidad. Porque sin santidad, dice tu palabra, nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos, todos nosotros, los que invocamos el nombre del Señor. Ayúdanos, Señor, a padecer por causa de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a persistir en lo que hemos aprendido, en los fundamentos sólidos de tu palabra, entendiendo, Señor, que solo las Sagradas Escrituras nos han hecho sabios para la salvación, que solamente es en Cristo Jesús. Bendice a todos mis hermanos, Señor, y a las personas que aún no te conocen. Señor, que tu palabra, tu Espíritu Santo pueda redarguir interiormente y pueda convencer del pecado que hay en sus vidas y del arrepentimiento que deben de reconocer y considerar para que finalmente, Señor, puedan ser hijos tuyos por la gracia mediante la fe. Bendecimos tu nombre, amado Dios, y gracias por esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén.